Bueno, están ahora mismo sonando las campanas que anuncian a la votación, así que esa votación va a empezar en los próximos 5 minutos. Es una votación en la que vamos a oír a todos los diputados uno a uno decir si votan sí, no o abstención. Ya sabemos que la moción va a ser derrotada, que solo va a tener el apoyo de los 52 votos de Vox y que el Partido Popular va a votar que no. El último giro de guión de la mañana lo escuchábamos hace unos minutos, lo daba el presidente del Gobierno, Pablo Sánchez, anunciando que se paraba el reloj en la reforma que han presentado Socialistas y Unidas Podemos para cambiar las mayorías en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Esa reforma, esa petición, está ya registrada aquí en el Congreso. Entendemos que no se va a tramitar. Fuentes del Partido Popular nos decían hace un rato, antes de escuchar a Pedro Sánchez, que ellos, sin embargo, mantienen todas las exigencias, todas las condiciones para negociar esa reforma del Poder Judicial. Sánchez les dice que se sienten ya, si hace falta, a partir de esta tarde. Veremos qué pasa. Pues gracias, Elena. Tenemos en directo el receso de la moción de censura. Hemos visto varios corrillos, veíamos un corrillo en torno a Pablo Casado. Se le veía sonreír con los ojos como mínimo, porque es complicado ver la expresión de la cara con las mascarillas. Mirad, ahí los tenemos. También veíamos el grupo que estaba en torno a Santiago Abascal, con Iván Espinosa de los Monteros. Tenía un semblante un poco más serio. La ministra de Hacienda, la vemos a continuación, luciendo esa mascarilla morada. Corresponde hoy también sacar el morado. Mira, yo me he traído, después de las cosas que hemos oído ayer y esta mañana, pues hombre, habrá que decirle a esta gente, a estos señores de Vox, que las mujeres no somos instrumento de nadie, ni las de derecha, ni las de izquierda. Ha sido el momento peor de Abascal, yo creo. Realmente yo creo que se ha quedado sin palabras frente a las réplicas que le han dado desde Podemos. Es que hay que repetir. Y yo creo que es un tema, de todas maneras, donde realmente Santiago Abascal y Vox demuestran cierta inmadurez institucional. Algo peor. Ahí te digo lo de Fernando, igual está siendo muy benevolente con Vox. Igual está siendo muy benevolente. Sí, yo creo que Abascal funciona movido por los hooligans de su partido. Han puesto un micrófono en determinadas zonas de España o de las ciudades donde están los cabreados. Sí. Y se ha decidido ponerse al frente de los cabreados, siguiendo con los cabreados. Ya. Tú me enseñas, Fernando, que para gobernar, mira Salvini, estoy interpretando lo que creo que hizo Fernando, y en contra de las mujeres y de los homosexuales y de los extranjeros. Porque los hooligans también están ahí diciendo, joder, que la mujer nos está ocupando todo, que los extranjeros nos llevan, etc. Escúchame, fuentes del Partido Popular dicen una respuesta a esa propuesta de Sánchez de sentarse a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dicen que el PP dice que ha ganado otra batalla, que ahora les falta dos condiciones, Podemos y despolitización. Claro. Y dicen que el Partido Socialista, que el Gobierno lo hace porque el Greco y la Comisión Europea les habría forzado gracias a la presión planteada por el presidente Casado en la Unión Europea. Pues no toca esto ahora. Es lo que está diciendo el Partido Popular. Veremos si finalmente se sientan. Falta muy poquito para la votación. Vamos a escuchar un momento a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido José María Sánchez García. Pues el primer diputado que votará será José María Sánchez García, precisamente del grupo Vox. El Gobierno y la mesa votarán al final. Ruego al señor secretario primero que dé comienzo a la votación.
Pues empieza la votación. Son votaciones Sánchez nominales. García José María. Sí. Sánchez Jodar Marisol. Vota telemáticamente. No. Sánchez Pérez César. Vota telemáticamente. No. Sancho Guardia Alfredo. Vota telemáticamente. No. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. Vota telemáticamente. No. Santa María Ruiz Luis. No. Santiago Romero Enrique Fernando. No. Sarriá Morell Vicent Manuel. Vota telemáticamente. No. Sayas López Sergio. Vota telemáticamente. No. Sendero Sorá Daniel. No. Serrada Pariente David. Vota telemáticamente. No. Serrano Martínez Juan Francisco. Vota telemáticamente. No. Seba Ruiz Yolanda. No. Sicilia Alférez Felipe Jesús. No. Simancas Rafael. No. Soler Mur Alejandro. No. Soto Burillo Juan Luis. No. Stegman Olmedillas Juan Luis. Sí. Suárez Lamata Eloy. Vota telemáticamente. No. Sumelzo Jordán Susana. No. Taibo Monelos Diego. Vota telemáticamente. No. Telechea y Lozano Carolina. Vota telemáticamente. No. Tirado Ochoa Vicente. No. Tizón Vázquez Uxía. No. Toscano de Balbín Carla. Sí. Trías Gil Georgina. Sí. Uriarte Bengoechea Edurne. No. Uriarte Torrealday Roberto. Vota telemáticamente. No. Utrilla Cano Julio. Sí. Valerio Cordero Magdalena. No. Bayuguera Ballaná Pilar. No. Vázquez Blanco Ana Belén. Vota telemáticamente. No. Vega Arias Rubén Darío. Sí. Veí Cantench Mireia. Vota telemáticamente. No. Velarde Gómez Martina. No. Velasco Morillo Elvira. Vota telemáticamente. No. Vera Ruiz Herrera Noelia. Vota telemáticamente. No. Vicente Biondi Daniel. No. Vidal Sáenz Aina. Vota telemáticamente. No. Vilche Ruiz María Luisa. Vota telemáticamente. No. Villagrasa Quero Noemí. No. Zamarrón Moreno Agustín. No. Zambrano García Raes Carlos José. Vota telemáticamente. Sí. Zaragoza Alonso José. No. Zurita Expósito Ana María. Vota telemáticamente. No. Abascal Conde Santiago. Sí. Aceves Galindo José Luis. Vota telemáticamente. Hemos oído ya el no. voto de Santiago Abascal, Aguirrechea evidentemente Uresti, sí. Josep Vuelve a Andoni. empezar la Vota telemáticamente. votación por la primera no. letra de la lista, por Aizpurua la Torra, A. Juan Y estamos José. esperando que llegue el voto de Cayetana Sí. Álvarez de Toledo. Aizpurua Que Zayos recuerden que ya Merche, se había vota mostrado telemáticamente. No. Alcaraz efectivamente Martos, en contra del Francisco voto José. no del Partido Popular. Sí. Alfonso Cendón Javier. No. Almodóvar Barceló Agustín. Vota telemáticamente. No. Y vamos a escuchar en breve Alonso cuál es Pérez, finalmente José Ángel, el voto de vota Cayetana telemáticamente. Álvarez de Toledo. No. Alonso Suárez María Olga. Vota telemáticamente. No. Alonso Cuevillas Isairol Jauma. Vota telemáticamente. No. Álvarez de Toledo Peralta Ramos Cayetana. Vota telemáticamente. No. Álvarez Fanjul Beatriz. Pues vota finalmente Cayetana Álvarez de Toledo no. ha votado no. Andrés Añón no Carmen, ha roto la vota disciplina telemáticamente de voto del no. Partido Popular, Andrés que Barea, dice que Josefa, se puede votar vota distinto al telemáticamente voto del grupo no. si es por una Anguita cuestión de Pérez objeción Omar, moral. En este caso,
parecía que no daba lugar, y a pesar de que Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido que el Partido Popular se tenía que abstener, ella decía que en ningún caso se tenía que votar no, ella decía no al no, y finalmente el Partido Popular ha decidido no, y Cayetana Álvarez de Toledo ha votado no a la moción de censura. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Pablo Casado a lo largo de los últimos meses, justamente haber tenido durante muchísimos meses demasiado una portavoz que no ha sido portavoz, sino de sí misma. Entonces yo creo que el hecho que en este caso se haya mantenido a la disciplina del partido, del voto del partido, me parece una buena noticia para Pablo Casado. Durante un tiempo yo no creo que no haya sido una portavoz del partido, ha sido una portavoz del partido, de un partido que estaba derechizándose en exceso y que les parecía muy bien. No ha sido nunca portavoz de todas las sensibilidades del Partido Popular, que es lo que tiene que hacer un portavoz. Yo creo que sí, que efectivamente representó lo que buscaba el Partido Popular en ese momento, y lo que pasa es que el Partido Popular se dio cuenta que ese mensaje no les estaba beneficiando, y precisamente por eso se fue más a la moderación. Bueno, vamos a escuchar ese anuncio por sorpresa que ha hecho el presidente en la última intervención antes de la votación del debate de la moción de censura. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Ahora está la duda de si el Partido Popular va a recoger ese guante. Bueno, de momento ha dicho que no, pero es un sí duro. Bueno, las condiciones, ¿no? Lo que no sí, encaja con condiciones. es la expresión diálogo, que es lo que bueno, ha dicho sin Podemos, ¿no? Que es lo que ha dicho claro, hace pocos sí que días, no es dialogar, claro. Eso es vetar. Bueno, pero la pregunta es, 1-1. con independencia de que acuerden o no, ¿por qué no hablan, no? No, pues habrá ocasiones en las que no podrán acordar. Yo sinceramente creo que todavía faltan días de negociación para llegar a algún acuerdo para renovar el Consejo Superior del Poder Judicial. Pero la buena noticia efectivamente es que por lo menos parece que se van a sentar a hablar. Fernando. No, se decía que no han hablado, o por qué no hablan. Han hablado, hubo negociaciones entre las personas designadas para hablar. La dificultad está en que el Partido Popular no quiere a Podemos en la negociación. Bueno, pero y no quiere a Podemos en la negociación porque no Podemos critica a la monarquía, critica al rey y ha criticado a la justicia. Espera, déjalo acabar. Estoy exponiendo lo que es la posición. Decía nuestra moderadora, presentadora y no sé cuántas cosas más hace un rato, que por lo que estaba viendo el Partido Popular mantenía el veto a Podemos y además ponía la otra condición. Si eso es así, no hay diálogo claro. Claro. La cuestión es, ¿se puede ir a un poder judicial nominado en sus 12 vocales nominados por el Parlamento por solamente una parte del Congreso, nominados por la izquierda? ¿Se debe dejar fuera a la derecha? Pues eso es lo que se censura desde fuera, porque parece que va a ser un dominio de la judicatura por una sola de las partes. ¿Cómo se rompe eso? Pues tendrán que ceder las partes. La ley actual dice que tienen que aprobarlo por 3/5. Es una mayoría de consenso. Exacto. Entonces, si es solamente por mayoría absoluta, en este caso se convierte en la mayoría absoluta que apoya al gobierno de coalición. En teoría el presidente ha dicho que se para el reloj de esa reforma, con lo cual ya no estaría encima de la mesa o estaría parado el tiempo de esa reforma, que sería por mayoría absoluta. Lo que pasa es que el Partido Popular, según dicen, sigue poniendo esas dos condiciones: Podemos y la despolitización. Entendemos que la despolitización es lo que pretende el Partido Popular, que lleva días diciéndolo, lo anunció Pablo Casado la semana pasada, que es que los jueces elijan a los jueces. Tampoco íbamos a ver una... Es más que eso, perdona, Mónica. Es que en el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial
no se vote por línea política. Ya, es decir, que no sea una reproducción del Parlamento. Ojalá, pero en la medida Claro, pero que entonces los tenemos que propuestos cambiar, por el Fernando, políticamente- las reglas del juego que hay, porque las reglas del juego que hay es que tienen que negociar Partido Socialista mayoritario con Partido Popular, claro. y elegir por mayoría de 3/5, Ahora- que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, es poner de nuevo el libro de instrucciones, que es a las reglas que hay. Hombre. Es decir, que la mayoría simple no sirve, porque además es que es una barbaridad. Bueno, a mí me porque entonces- gustaría- porque entonces estaríamos en que un gobierno pone otro, quita y pone jueces. Entonces sí estaríamos en eso. Lógicamente, perdón, termino, lógicamente hoy boda no iba a haber. Quiero decir, yo entiendo de alguna manera en que el Partido Popular, en caliente, antes de que incluso se vote esta moción de censura, bueno, pues repita el mensaje que ha repetido, ¿no? Me cuesta mucho creer que habiendo llevado este debate Pablo Casado a Europa, me cuesta mucho creer que se niegue a sentarse A ver, Es que esa es la clave. a negociar de alguna manera. Cuando dice también Pablo Casado despolitizar, es imposible. Las reglas del juego que hay es que está politizada la elección de los jueces. De alguna Pues entonces manera... no podemos pedir que la gente tenga confianza en la justicia. Claro. Porque No. si la gente piensa, y además puede ser verdad, que la justicia está politizada, cuando llega un juicio por una cuestión política, la gente no cree en la justicia. Hay que explicar bien la regla de los 3/5, pero hay que explicar bien la regla de los Carmen, 3/5, que creo garantiza mayoría y negociación. Que efectivamente, Fernando, en poco tiempo te han dado la razón. Nos estábamos aquí entusiasmando con que parecía que íbamos a dar unos pasos ejecutivos importantes y ya hemos visto que vamos para atrás de nuevo. Efectivamente, esta moción de censura, quien la ha ganado es Pablo Casado. Eso está clarísimo. Pero ahora la va a poder empezar a Sánchez no le perder. fue mal, ¿eh? A Sánchez no le ha ido mal. Vamos a pero el escuchar vencedor- precisamente a Sánchez. Vamos Pero, a escuchar sí. otra frase del presidente. Vota telemáticamente no. Errejón, vota telemáticamente no. Usted no es el salvador de España, afortunadamente para España. Porque España ya tiene millones de salvadores y salvadoras. Que mientras usted se daba golpes de pecho y chillaba aquí a lo largo de estas largas horas de moción de censura, la llevan salvando a esa España meses desde los hospitales, desde las escuelas, desde los supermercados, desde las comisarías, desde los cuarteles, desde las fábricas de todos los puntos de nuestro país. Usted, señor candidato, está solo. Orgullosamente solo, dirá usted. Y yo se lo concedo, porque orgullo es lo que le sobra y modestia es lo que le falta. Y vamos a escuchar también a Santiago Abascal, que acusaba a Sánchez y a Casado de querer repartirse los jueces. Casado ha tenido que insultarnos gravemente a nosotros, a nuestros votantes, a algunos de los suyos. Ha tenido que decir aquí cosas que jamás esperábamos que se dijeran desde esa bancada para poder negociar el reparto de los jueces con ustedes. O sea, dice que Casado les ha insultado para poder negociar el reparto de los Hombre, jueces. claro, No, pero es que decía- aquí el tema, vamos a Por ver, rematar. la primera cosa que tiene que hacer PP, PSOE es sentarse sin líneas rojas, que es lo que es una negociación. Eso es La primera un regla de la negociación es no poner líneas rojas, pero dicho lo cual, las van a poner, claramente. Y está claro que si queremos estar a nivel de Europa, de los demás países, donde realmente hay una separación de poder total, como en España, también tiene que llegar a decir cómo los partidos de forma ideológica no influencian el nombramiento Eso está de los claro. jueces. Y ese es el tema. Y creo Una cuestión. que no lo van a Un segundín, hacer. un momentito. Este es mi punto de vista. Vamos a dejar rematar a Carmen. Sí, no, porque decía, esta moción de censura la ha ganado Casado. Sánchez no ha salido mal, pero es que Sánchez no podía salir mal de esta moción de censura tan disparatada. Lo que ocurre es que ese órdago final de Sánchez de proponer hoy mismo parar ese reloj para la reforma judicial lo está desaprovechando el Partido Popular. Esa respuesta de Casado debería de haber sido mucho más tajante, mucho más en el nivel de la propuesta de Sánchez. Paremos, empecemos, cambiemos desde hoy. Si ya volvemos a retroceder a qué es lo que nos separa en lugar de qué es lo que nos une, Carmen, yo pues mi relativizo, entusiasmo fíjate, inicial, Fernando, relativizo tenías razón, rápidamente, era excesivo. relativizo lo de Casado porque no se nos olvide que el elefante en el Partido Popular sigue estando ahí, que es Vox. Es decir, que es que yo lo relativizo por eso. Igual no era el momento para que el Partido Popular, con ese no, que es un voto valiente para Pablo Casado, porque marca un tipo de partido que hasta ahora había tenido sus más y sus menos,
pues es un voto valiente y tiene ahí a Vox. Bueno, por eso lo pongo en duda que sea tan... Seguimos, Carmen, seguiremos contando los votos sí o no, abstenciones. De momento 28 síes, 146 noes. Nosotros nos vamos unos segundillos, unos minutos y volvemos enseguida. Navarro Lacova Carmen, vota telemáticamente no. Sigue la votación de la moción de censura, ya lo ven, de momento 36 síes, 228 noes y ninguna abstención. Quedan aún unos cuantos diputados por votar y también el Gobierno, todo el Gobierno y la mesa del Congreso. No. Bueno, pues seguimos pendientes de esa votación y tenemos ya primeras reacciones. Según publica el diario ABC, Vox suspende la negociación de los presupuestos de la Junta de Andalucía tras el discurso de Casado contra Abascal. Según el diario ABC, Vox suspende la negociación de los presupuestos de la Junta de Andalucía. De momento, lo que parece es que han suspendido la reunión que tenían esta tarde, que era de negociación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues Vox ha suspendido su participación después del discurso de Casado contra Abascal. Y nos vamos a otra última hora desde la redacción. Irma, cuéntanos. Pues sí, vamos conociendo las primeras reacciones de las asociaciones judiciales a ese anuncio de Pedro Sánchez, en concreto de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Dice que es una buena noticia, pero dice... No tenemos buena señal, Inma, no tenemos buena señal de la cámara de Inma. Bueno, seguimos pendientes de esa votación. Estábamos antes elucubrando, ¿no?, sobre si habría consecuencias en los gobiernos autonómicos, y la primera. ¿Qué va a hacer después de todo lo que ha dicho sobre el Partido Socialista, etcétera, etcétera? ¿Dejar que gobierne Susana Díaz? O sea, al final esta moción de censura se le puede venir o en Madrid, dejar que gobierne Más Madrid, el Partido Socialista. Yo creo que difícilmente, yo decía antes que probablemente esto puede tener un efecto dominó en los gobiernos, ayuntamientos, diputaciones y comunidades donde gobierna el Partido Popular con el apoyo externo de Vox. Ahora, que haga saltar el gobierno, veremos un poco. Vamos a volver a la redacción, que recuperamos esa conexión para que Irma nos cuente la última hora. Adelante, Irma. Sí, os contaba que ya empiezan a producirse las primeras reacciones en el mundo de la judicatura. En concreto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria dice que es una buena noticia, pero dice que ya no sirve el modelo de los últimos 35 años y que ya es hora de que corrijan este modelo y se adapten a lo que llevan exigiendo años todas las asociaciones judiciales y las propias instituciones europeas. Pues bueno, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria dice que no vale el modelo actual. Estaríamos de nuevo en la propuesta del Partido Popular de que los jueces elijan a los jueces. Es una de las 4 asociaciones que se había mostrado muy crítica. Jueces para la Democracia tampoco había hecho ninguna fiesta, no había dicho que no, pero fiestas pocas. Y no es un mal momento, como dicen las asociaciones, ya que se ha abierto el debate de qué modelo de elección de jueces debería de tener este país. Pero viendo la tensión que se ha creado entre Partido Popular y Partido Socialista, Pedro Sánchez Casado, viendo que el Parlamento va a estar así y ha llegado para quedarse, que el bipartidismo, eso es una cosa ya del pasado, no es un mal momento para debatir modelos. Es verdad que tampoco están que el Parlamento no está para llegar a acuerdos, pero es que en algún momento tienen que debatir el modelo. No les elige el Parlamento ni les elige los jueces. Pero tienen que acordar dos oposición. Pero tienen que acordar. Pero que para que la gente se tranquilice, que no es que haya la mitad de jueces de un partido y la mitad de otro. Los jueces aprueban de acuerdo que acuerdan nombres. Y el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de los jueces para determinar si se les sanciona, para determinar qué tipo de formación tiene que tener. Y juegan un papel importante, ahí sí, en la elección de los jueces de los altos tribunales, que tienen una trascendencia evidente cuando se juzga a las personas del gobierno, a las personas aforadas. Pero la justicia es mucho más que eso. Estarás de acuerdo conmigo que en Europa cada 2 por 3 nos sacan los colores. ¿Y por qué nos sacan los colores? Porque la influencia ideológica, partidista, en el Consejo General del Poder Judicial no es como en otros países. Y esta es una realidad. Esta es una realidad. De hecho, no son tan distintos los sistemas europeos del nuestro. Casi es cierto que a este país le han tirado de las orejas muchísimas veces. Llevamos 6 años informes del Greco uno detrás de otro. No, si solo iba a puntualizar que los informes del Greco, y bastante generosos son porque se quedan en los informes del Greco y no condicionan otras cosas en Europa, pero es que se repiten, es RQR constantemente, ¿verdad, Fernando? Cambien ustedes el modelo de elección de jueces. El Greco, para nuestros espectadores, es el grupo de estados contra la corrupción. Exacto.
Yo que tengo un par de años más que vosotros, lo he vivido todo. En este sentido, entonces, he vivido la etapa en que los jueces votaban al Consejo del Poder Judicial, al gobierno de los jueces, lo cual es perfectamente democrático, pero es corporativista. Y cuando tropiezas con la palabra corporativismo, parece que se hunde el mundo. Luego llegó el gobierno socialista, el de Felipe González. Y entonces dijo que si el poder emana del pueblo y la representación del pueblo está en el Parlamento, es legítimo y es democrático que el Parlamento elija al gobierno del Poder Judicial. Fue cuando Alfonso Guerra dijo la famosa frase de Montesquieu, hace mucho tiempo que se ha muerto. Y funcionó bien. Pero funcionó bien cuando había bipartidismo. Claro. Y cuando esa cosa de repartirse el gobierno de los jueces era lo más normal, funcionaba con toda normalidad. Pero ya no estamos ahí desde hace unos cuantos años. Y entonces eso se ha torcido. Y los niveles de calidad volver a la elección de los jueces, pues sigue siendo tan corporativista como lo era entonces. Claro. Repartirlo con más partidos políticos, ahí es donde empieza el problema. Claro, porque pero sería lo más democrático porque reflejaría toda la población, todos los ciudadanos, y es lo que se hace en otros países. Y yo digo, y a esto quiero llegar. Ahora mismo en Italia, en Francia, en Inglaterra, en otros países, realmente todas las fuerzas políticas están representadas. ¿Por qué? Porque en estos países no tenemos tanto problema abrir el melón de la reforma constitucional y volvemos a lo mismo que es el freno que siempre tenemos en el país. Con un matiz, Padura. En los países... perdón. Lo que me encanta me llames Padula. Me alegro. En los países donde no existe intervención política para elegir el gobierno de los jueces, las encuestas dicen que la justicia es más independiente. En los países que están como nosotros, las encuestas dicen que la imagen de la justicia está politizada. Claro, efectivamente, por eso tenemos que cambiarla. Eso habrá que corregir. Y yo llevaría el diálogo por ahí. Eliminando los aforamientos. Bueno, ese es otro tema. Cuando a ellos les juzgara cualquier juez de cualquier sitio, no tendrían tanto interés en poner a 10 o 15 o 20 jueces del Supremo, porque daría igual. Pero te digo una cosa, es decir, que no se desprenda de esta conversación. Está votando ya los miembros del gobierno. Ya han pasado por todos los diputados y están votando ya los ministros. Que la justicia española es parcial. Claro, la justicia española, en la práctica, el juez que dicta sentencias es auténticamente independiente. Por supuesto. Aquí se ha metido en la cárcel a un yerno y cuñado de rey. Se ha metido en la cárcel a gobernantes autonómicos. Se ha metido en la cárcel a ministros. Y Fernando, algo importantísimo que otros países no tienen, y es un sistema absolutamente garantista de instancias judiciales. Es decir, que hay jueces que tienen sentencias que, pongamos entre comillas, se equivocan. Oiga, va usted a la audiencia provincial, que no está de acuerdo, va usted está al Pero Supremo. por esto no debería haber problema reformarlo. Pero lo que iba es que llamábamos negociación, Carmen, y termino, llamábamos negociación a lo que hacían Partido Popular y el Partido Socialista, y entre dos, al final, ocurre lo que ocurre, que no negocias. Te repartes entre comillas y el reparto es una palabra mal utilizada. ¿Qué ocurre? Vamos a escuchar, Pilar, vamos a escuchar la última votación, los últimos votos. No. Pues se ha acabado. Muchas gracias. La votación. ¿Hay alguna señora, Meritxell señor Batet diputado que no haya sido nombrado para votar? En consecuencia, se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos. 298 votos en contra, 52 solo y únicamente el grupo parlamentario Vox, 52 votos a favor, 52 síes, 298 no. Todos los otros diputados en el Congreso han votado que no y no se ha abstenido ninguno. 0 abstenciones. Interpretación fácil, el que censuró salió censurado. Señorías, el titular de el resultado de la votación Onega ha sido el siguiente. Escuchamos a Meritxell Votos Batet. emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 52. Votos en contra. Votos en contra.
Votos en contra de la moción de censura, 298. Abstenciones, ninguna. Pues hemos escuchado el recuento, 298 votos en contra de la moción de censura presentada por Vox al gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido la moción de censura con menos apoyos de la historia de España. Recuerden que es la quinta moción de censura de la democracia española, la tercera de los últimos 3 años, la moción de censura con menos apoyos, 298 votos en contra, 52 votos a favor tan solo del grupo parlamentario Vox en el Congreso. No ha habido ninguna abstención. Señorías, no hemos terminado. Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento, se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. Ahora sí que ha acabado. Meritxell Batet dice que la moción de censura, evidentemente, ha sido rechazada y levanta la sesión. Queremos puntualizar que fuentes de Vox, la noticia que les hemos dado antes que adelantaba el ABC, fuentes de Vox han indicado a la hora de la 1 que no han suspendido la negociación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, pero sí reconocen que se ha aplazado una reunión, la reunión que tenían hoy, porque creen que hoy no sería el día para reunirse. Bueno, volvemos al Congreso con Elena Ochoa. Elena, adelante. ¿Veis al presidente? En estos momentos me he apartado yo de la cámara porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de salir ahora mismo del Palacio del Congreso de los Diputados, del hemiciclo, y su coche abandona en estos momentos este recinto después de la votación de la moción de censura, una votación en la que, como hemos visto aquí en directo, no ha habido ninguna sorpresa. La moción de censura de Vox ha sido rechazada por 298 votos en contra. Los únicos síes, los únicos votos a favor han sido los de los 52 diputados de Vox. Termina así un día y medio muy intenso aquí en el Congreso de los Diputados, en los que hemos oído reproches y palabras muy duras. Hoy ha habido la incógnita, ha quedado resuelta la incógnita de lo que iba a votar el Partido Popular. Pablo Casado ha anunciado que votaban que no y rompía con Vox en un discurso que ha sido muy duro. Poco después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subía a la tribuna y hacía ese anuncio. El Gobierno congela la tramitación de la reforma para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial e invita de nuevo al Partido Popular a sentarse. El Grupo Popular se reúne ahora con Pablo Casado. Veremos qué deciden, pero por el momento dicen que mantienen sus condiciones, y esas condiciones son que Podemos no esté en la mesa de negociación y hablan de despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Bueno, pues gracias, Elena. Ahí vemos cómo siguen yéndose, van poco a poco abandonando el hemiciclo. Esta ha sido cómo ha quedado la votación finalmente en el Congreso de los Diputados, esa moción de censura, de la quinta moción de censura de la democracia. 52 votos a favor, tan solo lo de los diputados de Vox, 298 votos en contra. Finalmente nadie se ha abstenido, todos los grupos parlamentarios habían dicho que votarían no, ya se había anunciado. La única incógnita que faltaba por revelar hoy era la del Partido Popular. Finalmente el Partido Popular también ha decidido votar que no. Sí. Algunos analistas dicen que estaba previsto, otros no. La verdad es que no lo sabía nadie. Estaba previsto, pero yo creo que ha sido un movimiento importante del Partido Popular. Previo esta mañana decíamos que ni tan solo los mismos diputados del PP lo sabían. Claro, anoche de hecho es que la postura de ayer de Vox no le dejó muchas alternativas. Con cómo funcionaban las cosas en el Partido Popular, como en tantos otros partidos, que ni siquiera los diputados a horas antes sabían los que iban a votar. Entonces, quien supiera lo que iba a votar el Partido Popular, bueno,
Yo creo que no lo sabíamos Quedan nadie. apuestas. Y la abstención estaba en el aire. La abstención estaba en el aire y de hecho muchos pensaban que la abstención era lo más probable. Es decir, es que este no de Casado ha sido un no Pero valiente. con la posición de ayer de Vox tan radical, tan colocándose fuera de todo, tan sin consistencia en cuanto a alternativa de gobierno, yo creo que al PP, si tenía alguna duda, se le despejó. Que yo creo sinceramente que no había ninguna. Yo creo que... Sinceramente yo creo que estaba previsto y lo que pasa es... Porque de haber sido la abstención se hubiera sabido. Para mí, el no saber era un indicativo de que no era una abstención. Lo que pasa es que evidentemente si cada uno había que utilizar la mejor de las cartas, la mejor de las cartas del Partido Popular era mantener en vilo a todo el mundo. Estamos viendo obviamente. cómo José Abascal a la salida del Congreso está siendo ovacionado por los diputados de su partido. Ahí lo vemos. Yo, Mónica, no creo que estaba decidido por el PP hasta hace poco. No estoy de acuerdo contigo, Carmen. Mira, hay un tema... Sí. Bueno, como no puede ser de otra forma, ¿no? Aplausos los 50 que aplauden. Pero que de todas maneras ha sacado lo que quería, ¿no? Yo creo que ha sacado lo que quería, protagonismo. Vamos a ver, Santiago Abascal, Vox sabían perfectamente que no iba a salir esta moción de censura. Como hace desde hace muchos meses, buscan protagonismo, buscan focos, buscan fotos y cámaras. Lo han conseguido. Yo creo que realmente lo que no han conseguido es demostrar que son una alternativa, no solo de gobierno, pero tampoco han demostrado que puede ser una alternativa para liderar la oposición. Y ahí sí que creo que Pablo Casado ha ajustado muy bien el discurso más que el voto hoy. El discurso, desde mi punto de vista, ha sido tan tajante a nivel personal, de crítica a Santiago Abascal y a Vox a nivel político, que me parece que sí que ha recuperado ese protagonismo que en los últimos meses se había perdido. Muchas veces se le ha dicho que era blando, muchas veces se le ha dicho que no sabía dónde estaba. Vale, pero tú no crees, efectivamente, o sea, lo que busca Vox, porque es lo único que puede hacer, es llamar la atención, convertirse en protagonista durante un breve espacio de tiempo. Bueno, pero podría haber presentado, repito, un programa de gobierno que no ha hecho. Vale, pero y ese objetivo está logrado, pero ¿tú no crees que ha sido a costa de un harakiri? Sí, para mí el hecho de porque yo creo que esto es un antes y un después, no solo para el PP, que estamos hablando de si ahora realmente, sino para Vox. Mira, Carmen, ¿sabe lo que hizo ¿sabe lo que hizo en Italia Salvini para, y esto quería decirle antes a Fernando, por qué Salvini y la Lega, que son la extrema derecha italiana, consiguieron llegar al gobierno? Sencillamente porque moderaron su discurso homófobo, xenófobo y contrario a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. La oportunidad que tenía hoy Vox era de alguna forma demostrar que es un partido de gobierno. Por eso ha sido no puede demostrar lo que no es. No creo que para tanto, bueno, pero yo hay la también política es una posición distinta. Yo creo que Vox esperaba otro hubiera dejado a Casado ante una encrucijada más difícil de resolver. Vamos a volver a ver los resultados que decía Pilar, que Vox esperaba otros. Olivia. Lo venimos contando aquí en directo en la hora de la 1, pero vamos a visualizarlo en nuestro gráfico. Vamos a ver el resultado de la quinta votación de la moción de censura de la democracia, la menos votada, la menos apoyada de la historia. Vamos a verlo en nuestro gráfico. 52 votos a favor, los de los 52 diputados de Vox, que son los que han impulsado esta moción de censura contra Pedro Sánchez. La gran incógnita era saber cuántos noes iba a haber. Finalmente hay 298, no sabíamos la intención del Partido Popular, pero finalmente no se han decantado por la abstención. 0 votos en la abstención, no ha habido ninguna disciplina de voto rota, no ha habido ninguna sorpresa. Así que este es el resultado de la quinta moción de censura de la historia. La gran incógnita ahora es saber si esto influirá o de qué manera en las encuestas y si reforzará o no al gobierno de coalición. De hecho, el vicepresidente Iglesias hablaba de guerra civil en la derecha. Quiero que veamos ahora un recopilatorio de ese cara a cara que ha sucedido entre Santiago Abascal y Pablo Casado. Votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Por fin vuelve el PP de siempre. No esperaba para nada que esta fuera su intervención. No contribuiré al espectáculo que usted ha dado hoy en esta tribuna. Lo lamento profundamente y le pido que rectifique. Señor Abascal, 2 años llevamos aguantando sus insultos. Usted le ha dado un bonus track a este Gobierno para los próximos meses. La nación española no merece una propuesta de gobierno como el que usted dejó aquí ayer. Qué júbilo, señorías del Partido Popular,
¿Sabe a qué suenan esos aplausos? A la música de la orquesta del Titanic cuando se hunde. Pueden estar tranquilos los votantes del Partido Popular porque nosotros seguimos tendiéndoles la mano a pesar de todo lo que usted hoy ha dicho de nosotros. Santiago Abascal ha dicho que no se lo esperaba. Y realmente cuando ha salido, la primera vez que ha salido a contestar a Casado, ha habido varios silencios muy largos. Es que esta ha sido la sorpresa para Santiago Abascal. El hecho que realmente él pensaba, y realmente pensaba salir ganador de esta moción de censura. No nos olvidemos que esta moción de censura, que oficialmente contra Pedro Sánchez, la realidad que Vox la hizo contra el Partido Popular, contra Pablo Casado. Por lo tanto, esta es la gran decepción. Por esto Pablo Casado sale como ganador del centro derecha y Santiago Abascal sale como perdedor, porque lo que él buscaba, tener el protagonismo y ser, en un cierto sentido, el líder de la derecha de este país, no lo ha conseguido. Y ahí vamos a escuchar a Errejón, vamos a escuchar a Errejón. El Partido Popular no tiene ni media excusa para seguir bloqueando y secuestrando las instituciones toda vez que el Gobierno ha rectificado. Y dos, sigue pendiente una amplia reforma de la carrera judicial y del procedimiento de elección de los jueces para democratizarlo. Pero lo principal, nos alegramos de la corrección del Gobierno y ahora el Partido Popular no tiene ni media excusa para seguir bloqueando. ¿Y la actuación del Gobierno es fruto del no del PP? No sé a qué se debe la actuación del Gobierno, me parece que es una buena corrección y ahora el Partido Popular no tiene excusas para seguir bloqueando la renovación de la justicia. Muchísimas gracias. Bueno, pues escuchábamos a Íñigo Errejón de Más País, ya saben, que decía bueno, que la pelota está en el tejado respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, está en el tejado del Partido Popular, que dice que ya no tiene ninguna excusa para no sentarse. Lo que pasa es que excusa sigue teniendo la misma. Lo que no tiene a lo mejor es tan fácil el utilizar esa excusa, porque el Partido Socialista, Sánchez, les ha tendido la mano. Les ha tendido la mano de una manera clarísima. Y por lo tanto, si ellos no recogen esa mano, pues se postulan como los que bloquean realmente a que este país haya un entendimiento político en un momento donde hace falta un entendimiento político de los dos grandes partidos de este país. Nos vamos a la redacción porque tenemos una última hora y es que tenemos el primer toque de queda en España. Ainara. Sí, Mónica, el Gobierno andaluz ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la ratificación legal para aplicar todas aquellas medidas de restricción de movilidad, lo que a la práctica sería un toque de queda que iría desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en Granada capital y 30 municipios de su área metropolitana. Otra de las comunidades que también pediría ese toque de queda sería Castilla-La Mancha. Esto es lo que se refiere a los gobiernos autonómicos, porque el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad, propone cerrar bares y restaurantes a las 10 de la noche y no salir de casa en todas aquellas zonas donde haya mayor incidencia. Pues habrá que estar muy pendientes porque tenemos el Consejo Interterritorial de Sanidad esta tarde, a ver que finalmente se aclara, pero bueno, Andalucía le ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que le permita hacer un toque de queda o un cierre horario, si quieren no llamarle toque de queda, que al ministro Ábalos tampoco le gustaba, en Granada desde las 23, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Habíamos estado hablando antes del toque de queda en España, qué sentido tendría hacerlo a las 9, que era como muy pronto, que es cuando se hace en Francia, a las 12 sería quizá muy tarde, las 23, las 11 sería la hora en la que se cierran la hostelería, por ejemplo. Ahora la reunión de esta tarde es fundamental, yo creo incluso bastante más por lo que nos interesa a los ciudadanos de la moción de censura. Sí. La reunión es importante porque uno de los problemas grandísimos que hemos tenido de la pandemia, en estos 7 meses ya de pandemia, ha sido justamente que cada comunidad autónoma, después del desconfinamiento, ha podido hacer y poner en práctica protocolos diferentes. Y ese es un error garrafal. Esto está demostrado que si no hay una supervisión general, no se puede realmente cortar este virus, por lo menos el avance de este virus. Por lo tanto, yo realmente deseo y espero que esta tarde lleguen a un acuerdo todos para que por lo menos los protocolos y los datos que se tomen como base para confinamiento, toque de queda o lo que sea, sean homogéneos en toda España. Y va a ser interesante ver, por recordar y hacer un poco de hemeroteca, que va a ser interesante ver si no se llega a acuerdos esta tarde en la reunión. La última vez no se llegó a acuerdos y Madrid tuvo que cumplir con la mayoría, con lo que se tomó ahí. Entonces, si Madrid, en cualquier caso, no llega a un acuerdo,
pues veremos. Igual da lo mismo. Si se acuerda, toque de queda es fundamental, es que está todo España está con restricciones ya y tienen que homogeneizarse de alguna manera más pronto que tarde. 7,5 millones de españoles están con restricciones. Exacto. Yo creo que en el ámbito sanitario hoy es más fácil el acuerdo que desde luego en el ámbito judicial. Y desde luego en Madrid es mucho más fácil el acuerdo hoy que hace 15 días. Sin duda, porque aquí se han recibido muchas lecciones y muchas tortas. Y ante las tortas se reacciona facilitando el diálogo. Sí, porque decía Pilar que tuvo que acatar Madrid, pero después de dar muchas vueltas, ¿eh? O sea, se hizo la orden ministerial, se le dio 2 días, Madrid la traspuso, no sobre la ley correcta, luego se pronunció el Tribunal Superior de Justicia, luego se decretó el estado de alarma, o sea... Ahora, Mónica, por frivolizar un poco esto, fíjate qué titulares. Frivoliza, Fernando. ¿Qué titulares? Gana Casado. / toque de queda en España. Perdón. No, el problema yo creo que se encuentra el Consejo Territorial de esta tarde es que el PP de Ayuso no es el PP de Casado que hoy nos ha expresado, ¿no? Ella ha jugado políticamente, ha sido el ariete, ha sido la Cayetana Álvarez de Toledo. La oposición desde el gobierno regional. La oposición desde el gobierno regional, efectivamente. Entonces, es importante que eso, sería importante que eso el señor Casado lo trasladara también en la medida de lo posible al gobierno regional para desbloquear esto, porque, claro, naturalmente es que sin seguridad jurídica no pueden funcionar medidas restrictivas de derechos fundamentales. Nos vamos de nuevo al Congreso, que está allí Elena Ochoa al pie del cañón desde ayer y hoy, para que nos haga un poco de recopilatorio, ¿no?, de cómo ha sido esta moción de censura. Elena. Bueno, como habéis visto, porque lo habéis escuchado en directo en muchos momentos, han sido 2 jornadas muy intensas aquí en el Congreso de los Diputados, con unos discursos muy duros desde la tribuna, aunque el ambiente en el hemiciclo ha sido algo más sosegado del que habíamos escuchado en otras sesiones anteriores. El guión de la moción de censura estaba prácticamente escrito y se ha cumplido en el momento en el que el Partido Popular ha desvelado la única incógnita que había, y es que Pablo Casado ha anunciado que iban a votar en contra. De esta forma, esa moción de censura únicamente ha encontrado el apoyo de los 52 diputados de Vox. El resto ha votado en contra. Lo más destacado de esta mañana es la ruptura total que ha hecho Pablo Casado en su discurso con Vox. Ha sido muy duro con el partido de Santiago Abascal, cambiando totalmente su estrategia. Ha sido un punto de inflexión, dicen, en el partido muy importante. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto en las comunidades autónomas en las que gobierna con Vox, o qué consecuencias tiene en sus relaciones con el gobierno, si las tiene. El presidente Pedro Sánchez, en su última intervención en la tribuna, ha anunciado que el Ejecutivo iba a parar el reloj en la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo, hace unos minutos, Adriana Lastra decía aquí en el patio del Congreso que no retiraban esa propuesta, sino que le daban una oportunidad a Pablo Casado para que se siente a negociar. Los populares mantienen sus condiciones, dicen que quieren que en la negociación no esté Unidas Podemos y que se despolitice la justicia. El Gobierno responde que forma parte del Ejecutivo Unidas Podemos y que quien va a negociar es el ministro de Justicia. Terminan así, como digo, 2 jornadas muy intensas aquí en el Congreso de los Diputados. Está ya todo el mundo abandonando este recinto. Pues muchísimas gracias, Elena, por ese gran trabajo que ha hecho Elena Ochoa hoy y ayer desde el Congreso de los Diputados. Nos vamos con Marina, porque en Twitter ha habido reacciones y algunos tuits borrados, ¿no? Sí, un ejemplo de cómo quizás están enrevesando un poco las relaciones entre el Partido Popular y Vox en Andalucía. Esta mañana os enseñábamos un tuit, ahora le he tenido que hacer una captura de pantalla, así que lo vais a ver más pequeñito, porque lo pone aquí abajo, error al cargar el tuit. El Partido Popular había puesto, al igual que otras cuentas del Partido Popular también autonómicas, este mensaje: sí a España, no a Vox, cuando Pablo Casado ha anunciado que iban a votar que no a la moción. Han puesto este tuit y han puesto también este otro tuit también desde la cuenta del Partido Popular andaluz. Pues bien,
Como veis también este está borrado. Pues bien, los acaban de borrar de su cuenta de Twitter. Estábamos leyendo informaciones que parecía o que apuntaban a que podría peligrar esa negociación de los presupuestos en Andalucía. Pues este es un gesto que, bueno, significativo. Déjame que te cuente y te enseñe de momento. El que sí que sigue colgado es el que está en la cuenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Este era exactamente... Te ha quedado ahí, uno encima del otro. Bueno, lo podéis visualizar más o menos o imaginaroslo más o menos. Sí, el del PP de Madrid es el que lo tienen colgado. No si a España no a Vox, si el Partido Popular Andaluz lo ha puesto... Voy a ver si lo puedo arreglar. Últimamente me estoy llevando muy bien con la informática. Señores del PP andaluz, lo han borrado, pero Marina no lo puede borrar de su pantalla. Están sabotando el iPad. Sabotaje, Marina. Venga, ahí está. Este es el tuit que todavía sigue colgado en la cuenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Es el mismo que tenía colgado el PP andaluz, que ya no está. Que ya no está. Bueno, hemos estado antes diciendo que parecía que se habían roto las negociaciones. En principio sí que nos confirman eso, lo que les comentaba antes, que se aplaza la reunión. Fuentes de Vox nos dice que se aplaza la reunión prevista para hoy, pero que Vox no suspende las negociaciones en Andalucía para los presupuestos, que creen que hoy no es el mejor día. A ver, Vox no va a renunciar a estar en los gobiernos autonómicos en los que está. Bueno, no está, es que no está, los apoya desde fuera. Que apoya, vale. Pero es un altavoz. Yo creo que sí que se van a torcer las relaciones. Una cosa es que se tuerza la relación, pero no por Vox. No por Vox, sino por iniciativa del Partido Popular. Y por Vox. Que ahí Carmen, yo sí veía más la valentía. No olvides que yo discrepo, porque los gobiernos dependen de Vox. A ver, sí, claro, lo que pasa es que, porque estamos hablando mucho del voto valiente del Partido Popular, y yo no le veo tanta valentía. Me parece excelente que haya votado no, pero me parece que es que realmente era lo que necesitaba, era su salida, no podía hacer otra cosa. Y ha dicho Pablo Casado una frase rotunda: no queremos ser como vosotros. Claro. O sea, es que... Y porque además pues lo han parecido durante los últimos meses. Pero ¿qué es lo que estábamos oyendo últimamente? Era: aquí manda Abascal con las bases del PP. Esto era y eso no lo podía mantener Casado. Tenía que romper con eso. Vamos a seguir repasando estos cara a caras que hemos tenido ayer por la tarde, hoy por la mañana. Vamos a ver los de Santiago Abascal y Pablo Iglesias. Cada vez que Vox defiende a la monarquía, está acortando la vida de la monarquía. Van a terminar llamando de zarzuela diciendo: por favor, no me defiendan más ustedes, no me defiendan más. Se lo agradezco mucho, pero no me defiendan más. Porque en el fondo a Vox le da igual. Vox utiliza al rey de España como un significante identitario que serían capaces de echar por tierra cuando les deje de convenir. Habla el señor Iglesias de la corona. Ya no solo es admirador de Merkel, sino que nos quiere dar consejos de cómo sostener la corona, el perjuro, el que jura el cargo ante el rey, para luego traicionarle, pedir un referéndum y querer hundir la corona. Usted ha convertido todas sus intervenciones en una gran farsa. Me voy a leer unos versos de un español, Miguel de Cervantes, al que quizá usted no respete como escritor, pero espero que por lo menos le respete como soldado. Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio ya ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto cuanto dice Boacé, señor soldado, y el que dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Fernando, ¿tú crees que puede llegar ese momento en que Zarzuela le diga a Vox: dejen de patrimonializar la corona? Yo no creo que Zarzuela haga eso. ¿Y que lo piense? Aunque no lo haga, que lo piense. Que lo piense, sí. Yo, de todas formas, antes decíamos que tenía razón Pablo Iglesias, que en la medida en que la derecha patrimonialice la monarquía, a la monarquía le quedan 15 días porque la monarquía no puede ser de ningún bando político. Añado ahora, para que la derecha no patrimonialice la monarquía, a lo mejor no venía mal que la izquierda defendiera la monarquía. Es una... Este verano no estuvo mal, Fernando. Quiero decir, el gobierno yo creo que hizo un papel importante ocultando el paradero del rey emérito, que le costó críticas por parte del sector progresista, por parte de sus votantes. Fueron, me falla la memoria, pero fueron más de 2 semanas. Ahora, a mí me gustaría que en este país, en la que se le exigió al gobierno que, ya que el Ministerio del Interior se hacía cargo de la protección del rey emérito, por lo menos que los españoles debían saber dónde se había ido el rey. Y eso fue
El Gobierno, ¿quién lo hizo? Pero una parte del Gobierno, al mismo tiempo, difundía tweets que decían lo que decían sobre la monarquía. Entre otras cosas, que había que aprovechar el momento de crisis de la monarquía para cargarse. Y a mí me gustaría de todas maneras que en este país, de una vez por todas, aprendiéramos que la patrimonialización de la monarquía, de la patria, no fueran algo partidista. A mí realmente que ahora mismo, cuando se habla de patria, se piense o alguno quiere patrimonializarlo solo a la derecha, me parece lamentable. Es como con las banderas, ¿no? Yo creo que son símbolos que en los demás países no se discuten. Ni la patria, ni si es una república monarquía. Por supuesto, hay republicanos y monárquicos en España, y lo va a haber siempre. Ahora, que no se respete la monarquía es otra cosa. Como que se piensa que la patria es solo de derecha y que los de izquierda, en cambio, no tienen patria. Me parece lamentable, y espero que realmente este debate algún día desaparezca de nuestras mesas de debate. En el momento en que eso se produzca, seremos un país normal. Hay una parte del gobierno que es abiertamente republicano, hay una parte de la sociedad que es abiertamente republicana. Y ese es un debate que está ahí. En este momento quizás lo sea más oportuno o menos oportuno, pero la izquierda tiene perfecto derecho a sentirse republicana. De acuerdo, vamos a ver a Edmundo Val, que está haciendo la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. De la COVID-19, que tiene a este país atormentado, lleno de miedo, de depresión, de desesperanza en las personas, de los autónomos, de los empresarios, de los trabajadores, al final de las familias españolas, de todas las familias españolas, sin ninguna distinción entre unas y otras, con miedo al contagio, con inseguridad respecto al empleo y a la actividad económica e industrial, con incertidumbre respecto al horizonte de futuro, con gente que está sola, padeciendo en los hospitales sin que pueda estar su familia a su lado, con personas que fallecen y sus familiares no les pueden dar el último adiós. Como dijo la presidenta de mi partido, como dijo Inés Arrimadas en su discurso, en todas estas horas que hemos invertido en la tramitación, en el debate de la moción de censura, han podido morir en España como consecuencia del virus unas 150 personas. Y nosotros no nos dedicábamos a encontrar soluciones para este problema. Un resumen, en definitiva, de lo que para Ciudadanos, de lo que para nosotros ha sido esta moción de censura. Quiero, respecto a la moción de censura, destacar los valores, los principios de Ciudadanos que se plasmaron en el discurso de Inés Arrimadas, de la portavoz y presidenta de mi partido, porque, miren, son los valores que venimos demostrando ya desde la negociación de las prórrogas del estado de alarma, ese discurso de centralidad, ese discurso que huye de la crispación, ese discurso de concordia entre todos los españoles, el discurso del consenso, de la unión, ese discurso que reconoce que España es un gran país cuando hacemos cosas juntos, cuando no queremos separarnos, cuando no queremos dividir, cuando huimos de las trincheras, cuando huimos del guerracivilismo. Un discurso de apoyo a nuestra Constitución, al espíritu de concordia de 1978 que nos hizo salir a todos unidos de la dictadura, con el reconocimiento de los derechos fundamentales, con la modernidad de España, con todos los hitos que tuvieron lugar después, la entrada de España en la Unión Europea, la adopción del euro, todos juntos, en definitiva. Moderación, huir de la crispación, huir de la confrontación. Me gustó especialmente una frase del discurso de Inés Arrimadas que decía que esta moción ha sido la gasolina para la confrontación. Y efectivamente es que lo hemos visto estos 2 días, caray, en los estrados. Hemos visto esa lucha de rojos y de azules, hemos visto el mirarse los unos a los otros reconociendo al bando contrario como los malvados, los malignos, los que hacen cosas malas, y desde el otro bando igual con respecto al primero, y eso no es forma de dar solución a los problemas de los españoles, y es lo que Ciudadanos viene reivindicando ya desde hace mucho tiempo, cuando empezamos a sufrir en marzo los golpes de esta pandemia. Yo, sinceramente,
simplemente les digo que subjetivamente, ya no lo digo como portavoz, lo digo simplemente como un diputado más que ha estado durante estos 2 días. Bueno, pues Edmundo Val lo escuchamos en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Nos dicen que ahora mismo Pablo Casado está reunido con su grupo parlamentario en el Congreso, se han reunido al terminar la votación y siguen reunidos. No sabemos qué están discutiendo, si es para valorar esa propuesta de Pedro Sánchez, lo veremos. Y también tenemos anuncio de Vox Andalucía. Nos dicen fuentes de Vox Andalucía que no peligra la estabilidad del Gobierno de Andalucía y que esa tarde convocan rueda de prensa a las 6 de la tarde. Vox Andalucía dicen que no peligra la estabilidad del Gobierno de Andalucía y que han convocado rueda de prensa hoy a las 6 de la tarde. Bien. El ruido vendrá de Madrid, seguramente. ¿Qué ha dicho Pilar? Digo que seguramente si esto ha sido un poco terremoto entre las relaciones de Vox y Partido Popular, lo vamos a notar más en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que en Murcia o que en Andalucía, que son gobiernos estables que tampoco están generando mucha polémica. Bueno, es que dependerá mucho también de cómo reacciona la señora Isabel Díaz Ayuso. Antes, María José la traía un poco en relación a la reunión de esta tarde, ¿no? Yo creo que depende mucho de cuánto Pablo Casado también, entre comillas, imponga su línea, la que hemos visto hoy, a su partido. De fin y al cabo, en estos meses de pandemia, Isabel Díaz Ayuso ha sido la ariete, ha sido la oposición más dura, no solo a lo que puede ser la oposición en Madrid, ha sido la oposición al Gobierno de España. Por lo tanto, desde hoy, desde esta tarde, veremos hasta qué punto Isabel Díaz Ayuso se alinea con el discurso más centrista de Pablo Casado. Claro, pero no tengas ninguna duda. Claro. Se va a alinear con la línea política de Casado. En lo que depende de Vox, el señor Abascal dijo ayer que había dado el apoyo al Partido Popular y a Ciudadanos para formar gobierno para impedir que gobernase la izquierda. Y yo supongo que eso se mantiene. Ahora, a lo mejor endurece las condiciones, a lo mejor pide algo más. Gratis. Exacto, pone un precio más alto. Nos vamos 2 minutillos, volvemos enseguida aquí para acabar de comentar la moción de censura.